No podía faltar en la mesa maradoniana un santiagueño, por supuesto, ¿no? No podía faltar. No. No sé por qué, pero no podía faltar. Y está con nosotros Gustavo Caro, un amigo de la casa que se sienta acá un ratito para compartir. Nos dice, pasaba a saludar, tengo que ir a tirar magia, a jugar al fútbol después, ¿es así? Voy a jugar al fútbol, a compartir un poco de magia, de sentido común. Yo soy un jugador que reparte sentido común. No hay nada menos mágico que el sentido común. Y hoy en día puede ser, sí, ¿no? En los tiempos... Y es escaso el sentido común hoy en día. En el fútbol. Es escaso. Hay muchos jugadores con sentido común hoy igual. Ponele McAllister, jugador con sentido común. Mira vos. El correctito. McAllister hijo, claro, no padre. No. El sentido común a mí me dice que ningún McAllister puede jugar bien al fútbol, pero el hijo... bueno, sí, que es curioso es eso, bueno, ¿no? Es muy curioso, sí. Es claro, que el Diego no tuvo esa suerte, de transmitir genética. No, todavía por ahora no sabemos. No sabemos el nieto, sí. El nieto. Bueno, que además, que se puede cancelar algún gen también ahí con el Kun Agüero, ¿no? Y sí, habilidad tiene, digamos. ¿Sí? Sí. El sobrino nieto, el que juega en Argentino Juniors, que jugó en Central Córdoba y debuta en primera, Hernán López Muñoz. Ajá. Ese tiene el gen A usted maradoniano. también le vendieron. Es hijo de López Maradona. Él es por la recordamos. hermana o prima del Diego. Por un lado, la hermana del Diego creo que es abuela de él. Siempre. Claro, entonces hija de López Maradona. Porque la hermana del Diego era la mamá de Daniel López Maradona, que lo acabamos de evocar en el bloque anterior, porque pasó por San Martín, o en Chicago, en Argentino Junior, que tenía un parecido físico llamativo con el Diego, era sobrino del Diego. Claro, pero esto agarraron el Paco ya del maradonismo. Esto agarraron lo que santiagueño raspaba la olla mal. Y digamos. ahora usted tiene el hijo del no tiene ni Maradona. Maradona en el apellido. No es ni tercer ahora apellido, digamos. O sea, no es López aparte, Maradona. el equipo al que le ganan los cebollitas era santiagueño, creo, en una final. Y Maradona anduvo por Añatuya con los cebollitas. Ah, mira. Mirá vos, hay que ir a Añatuya no llegó a la ciudad de General, nunca llegó. Estaba la esperanza en el 2019, 2020, cuando jugamos en primera nosotros contra Gimnasia. Y que llegó el COVID y se jugaba sin público. ¿Pero fue Maradona Santiago a ese partido? No, porque ya no fue. No fue, ya Fue estaba. antes, me parece, claro. Pero, claro, a ver, el 2020, ¿sí, no? Sí. ¿No hay registro de Maradona en Santiago? No, para cuando estaba él internado ahí en una de esas casas que estuvo él, el Indio Froilán le mandó un bombo, lo tenía él ahí en el mismo living, Claro. pero no, nunca pasó por Santiago. No pasó. Bueno, vamos a cambiar el tema un poquito, porque yo en el bloque anterior te preguntaba, Pollo, por libros para que recomendar de Maradona, libros favoritos tuyos de los tantos que se han escrito sobre Maradona, y sé que has leído mucho, y me dijiste que tenías algo preparado. Bueno, en términos maradonianos, los inevitables son, yo soy el Diego de la gente, que es para nosotros como el Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es Mi Mundial, Mi Verdad, digamos, que es sobre el Mundial 86. Esos son los dos libros autobiográficos de Maradona, que no pueden faltar en ninguna biblioteca maradoniana. Y después hay muchas cosas, pero particularmente yo voy a destacar a un autor de La Pampa, que tiene dos libros que a mí me parecen maravillosos. Uno es El Diego en Números, que es un trabajo de compilación de datos impresionante, porque lo que hace el amigo maradoniano Diego Dal Santo es recopilar absolutamente todos los partidos de fútbol que jugó Maradona, inclusive los amistosos. Están los resultados de los partidos, la camiseta que usó, es toda la trayectoria futbolística de Maradona en números. Es un laburo titánico. Estadístico y periodístico tremendo. Exacto, ¿no? Sí, increíble. Y encima de alguien que no viene precisamente del palo del periodismo. Y otro gran libro que lo recomiendo con énfasis es que se llama Maradona en la Pampa, donde Diego recopila el paso de Maradona en esa preparación previa al Mundial 94, en que se prepara en el campo El Marito, en La Pampa. Son 8 días donde los pampeanos, digamos, tienen... Porque encima es en La Pampa, digamos. Si uno piensa...
yo conozco poca gente fuera de La Pampa que conoce La Pampa, y tenerlo ahí a Maradona... No, es verdad, nosotros con Carlos podemos decir que hemos ido. Yo voy a La Pampa seguido, pero... Yo he pasado por La Pampa, pero no estuve nunca ahí, es verdad. No es una provincia que se visite, por lo menos para lo de acá, lo del noroeste argentino, una provincia que nos queda a mano, nos queda lejos. Ni Sarmiento, cuando escribió el Facundo, que tanto rompió los huevos con la Pampa, fue, digamos. Fue una fantameada, digamos, nunca nos pasó por ahí, digamos. Él imaginó La Pampa y nos quedó que La Pampa era eso. Sí. Bien. Pero bueno. Es más, la gran mentira de La Pampa es que tiene el ombú. Sí, claro, que no es el ombú, es el Caldén, digamos, pero bueno, gente que va a La Pampa como yo y Gustavo, y como Diego que vive en La Pampa, sabe esos datos. Y bueno, Diego Dal Santo también, para que vos veas de maradoniano que es el creador o el impulsor de, creo, si no me equivoco en este dato, la primera calle en una provincia que se llamó Diego Armando Maradona. Mira vos, y se llama Diego como él, y lo tenemos del otro lado, Diego Dal Santo, para darle la bienvenida al aire de La Tucumana en este programa especial, La Tucumana de tarde, pero en su versión Maradonismo o Muerte, ¿sí? Programa especial que estamos haciendo en el aniversario de natalicio de Diego Armando Maradona. Bienvenido, Diego Dal Santo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, buenas nosotros noches. bien. ¿Vos? ¿Contento? Muy bien, contento. Lindo escucharlos. Hola, Pollo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, querido, todo bien. ¿Has escuchado las palabras quizás ofensivas con tu provincia que tuvo el amigo Pollo? Pero ¿sabés que No, pero yo soy consciente de eso. Y lo que más me gusta es que rescatemos que La Pampa no tiene el ombú, La Pampa tiene el Caldén. Hermosísimo árbol, así que me alegro que lo hayan rescatado. Por supuesto. ¿Sabés que me llama mucho la atención lo que me acaba de contar el Pollo sobre el libro de los números principalmente, ¿no? Porque es un laburo además titánico y ha jugado tantos partidos Maradona que habría que buscarlo, y algunos partidos de esos del Diego, si me decís amistosos, esos partidos inverosímiles que jugaba Maradona también, ¿no? Sí. Contra combinados de vaya a saber qué pueblo, de qué provincia, y todo eso está plasmado ahí en el libro. Tal cual, sí, porque el libro lo que planteaba inicialmente eran los partidos oficiales de Diego, que ya era una tarea titánica, y a medida que fui buscando y encontrando datos nuevos, me fui dando cuenta que Diego había jugado mucha cantidad de partidos amistosos. La época de la selección de Menotti se jugaban con esos combinados de provincia, entonces, bueno, la selección viajaba al interior, usaba esa camiseta blanca que solo se usaba para los partidos amistosos, de ese calibre, digamos, porque después los amistosos con otras selecciones por ahí se usaba el azul, entonces claro, la blanca era encontrar esos detallecitos así que son espectaculares, y te das cuenta, finalmente en el libro hay cerca de 150 partidos amistosos de Diego, que es un montón, digamos. Claro, 150 partidos amistosos. Acá hay uno jugado, la primera vez viene a Tucumán, viene a jugar contra los Leones de la Banda, contra el Atlético Concepción en Tucumán. Y que juegue y lo sacan en el entretiempo, y la gente que salía a laburar del ingenio pedía que lo vuelvan a poner, porque había gente que había llegado tarde, un día de semana a la tarde, que es una anécdota. La primera vez que viene cuando tenía 16 o 17, debe estar ahí en el libro, ya lo vamos a buscar. Está. Y después, todo está. Está todo, lo que sea está. Gracias, Pollo. Impresionante. Ya lo voy a agarrar, no lo conocía. El de Maradona en La Pampa es un libro del que acá el Pollo nos habla constantemente, ¿no? Esa llegada del Diego a tu provincia, a prepararse casi, casi como un boxeador, ¿no? En soledad para una gran pelea. Bueno, el Diego para volver a jugar en la selección. Sí, vos sabés que a medida sigo investigando Maradona, no termino nunca, está el proyecto ahí de hacer una nueva edición de los números, que sería la tercera, incluso ampliada, con lo cual sigo trabajando y buscando datos y etcétera, ¿no? Y a partir de eso lo que me di cuenta es que Diego tuvo muchas preparaciones similares. De hecho, una semana después de estar en La Pampa, estuvo recluido en una estancia en la provincia de Buenos Aires. En el año 97 estuvo en Icho Cruz, estuvo en San Martín de los Andes, en San Martín de los Andes, fue a Bariloche. Entonces hay un montón de preparaciones similares de Diego. Por algún motivo yo intuyo que tiene que ver con su preparación para el Mundial, pero insisto,
una semana después de estar en La Pampa, se preparó, continuó su preparación en una estancia en Buenos Aires, y sin embargo de esa no se conoce demasiado, y yo lo repaso muy breve en el libro. Entonces la de La Pampa tuvo algo mágico, que fue una semana, como decía el Pollo recién, y es espectacular, y a mí sobre todo me pone muy orgulloso que esta historia se conozca como maradoniano, pero fundamentalmente como pampeano. Porque si esta historia lo hubiese escrito el Pollo, me encantaría leerla, pero el Pollo no es pampeano. O Claro, sí. quien fuera, digamos, ¿no? Y afortunadamente, un pampeano, no lo digo exclusivamente por mí, sí por mi raíz, obviamente, la historia fue contada por alguien de La Pampa, así que eso me pone muy contento. Y nosotros acá en el tucumano y en la tucumana, que es la versión radial, pregonamos mucho eso, ¿no? Las historias contadas, las historias acá contadas por nosotros que somos de acá, en este caso la historia de allá, para nosotros contada por alguien de allá, nos parece que le suma un montón de valor, por supuesto. Pero sí, pero ¿y sabes por qué? Fundamentalmente lo hablábamos con el Pollo cuando nos conocimos ahora hace unos meses que anduvo por Santa Rosa y charlamos de este tema. Fundamentalmente porque si alguien que no es de La Pampa te cuenta los atardeceres rojizos de La Pampa, hay un tema ahí que quizás te está mintiendo porque nunca los vio. Entonces, cuando yo te cuento de los atardeceres rojizos de La Pampa, los veo todas las tardes. Y el atardecer pampeano, no digo que en otras provincias no funcione de la misma manera, está claro, ¿no? Pero jugar con la imagen de Maradona cayendo la tarde, mirando ese horizonte y tomándose unos mates con Fernando, con su papá, es una imagen muy poderosa. Entonces, haber podido jugar con esas imágenes, con el Caldén, casi como un testigo milenario ahí, como codeándose como entre Caldén y diciendo, ¡ah, mirá quién vino! Claro. Por eso digo, ese tipo de detalles quizá los valoramos mucho nosotros porque convivimos. El Caldén es nuestra planta autóctona casi acá, y usarla ahí como testigo de la historia de Diego me parece que estaba buenísimo. Y Diego, yo lo escuché, digamos, pero me gustaría que le cuentes a la audiencia qué rescataste vos de esa estadía, con qué Diego te encontraste en esta investigación que hiciste para retratar ese paso de Maradona por La Pampa, que yo creo que está acompañado de las imágenes quizás más épicas que tenemos del Diego, que es ese Diego entrenando ahí en el campo con Signorini, con la camiseta de básquet de Jordan, ¿no? Esa cosa increíble, no sé si bueno, de Jordan, pero era de la selección de básquet de Estados Unidos. Pero contame vos con qué te encontraste. Mirá, Pollo, afortunadamente hay un Maradona para todos los gustos, porque te vas a encontrar con un Maradona que llega siendo casi un exfutbolista, sin club. Él había rescindido con Newell's en enero, con lo cual él viene como un jugador sin club. Te encontrás con un futbolista que se va de La Pampa y que a los 3 días juega un partido con la selección argentina, siendo su anterior en noviembre el repechaje con Australia. Te encontrás con un Maradona político hablando desde Fidel Castro hasta de cuestiones sociales, políticos, federales, unitarios, y esto de discutirle el poder a la capital federal. Te encontrás con un Maradona súper solidario y empático que va a visitar una escuela al medio del Monte Pampeano y una escuela en el medio del centro de la ciudad. Te encontrás con la figura política de siempre de Maradona visitando al gobernador de la provincia. Entonces hay un Maradona casi que te diría para todos los gustos. Y a vos, de todo eso, ¿cuál es el que más te atrajo, te llamó la atención? A mí me gusta mucho el Maradona que vuelve a sus orígenes en Fiorito. Yo te contaba cuando nos vimos que como muy románticamente la gente asocia esto de la imagen de Santa Rosa o de La Pampa de Diego afeitándose al sol con un espejo, ¿no? Y es cierto, sucedió y el espejo hoy sigue estando en el campo. Yo me vi en ese espejo. Ahí está, por eso, doy fe de que sigue existiendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no reparamos en el detalle de que Maradona se afeita en ese espejo y le recuerda a su papá esa rutina de Villa Fiorito. Y nos olvidamos de que eso era así porque la familia Maradona no tenía luz. Claro. Entonces, que 35 años después de Maradona, de Fiorito, de etcétera,
digamos, no, Diego se afeitaba ahí. Sí, se afeitaba porque los rayos del sol, fenómeno. Pero se afeitaba ahí porque no había sol y no había agua potable ni agua corriente. Claro. Entonces había que llenar una palangana con agua que se juntaba en la esquina, como Maradona dice, yo juntaba agua en la esquina de mi casa y por eso tengo las piernas que tengo. Entonces, ese detalle de Diego, de tenerlo tan presente en La Pampa, y que nosotros lo hacemos muy romántico, y es cierto que es romántico, pero que nos lleva a cuestiones de necesidades básicas al día de hoy, ¿no? Gente sin casa, gente sin servicios públicos, etcétera. Esos detallecitos son espectaculares. Y hay otra cosa que bueno, tengo que confesar con cierto pudor, digamos, que yo voy a hacer lo que recién repudiábamos, que es chorear con el Diego de La Pampa la semana que viene en el Congreso Maradoniano, porque eso es lo que llevo para compartir. ¿Qué ha quedado del paso de Diego por La Pampa? Digamos, ¿qué ha quedado en la gente, no? Porque es como que el Diego llegue a un lugar. Acá en Tucumán, ¿no? De las visitas que hubo el Diego, hay alguna, queda como una estela, pero bueno, acá una ciudad más populosa, si se quiere. ¿Qué te encontraste vos con ese recuerdo del Diego en la gente? Sacando los protagonistas, que en el libro son cerca de 50, entre gente que vino de Buenos Aires y gente de Santa Rosa y de La Pampa y alrededores, yo te diría que no mucho. Lo que me doy cuenta justamente es que hay mucha gente que se sorprendió, por ahí conocía las imágenes de Diego corriendo en un campo sin saber muy bien ni dónde había sido, ni cuándo había sido, ni por qué. Entonces cuando se enteran de que esto fue en La Pampa y cuando se enteran de que habló con un lugareño y que se entera que comía asado y que se entera que iba a la pileta del Club All Boys, se empiezan como a sorprender. Entonces me parece que ahí hay como una falla que yo atribuyo, insisto, como maradoniano y como pampeano, y en esto de las tradiciones que se transmiten del boca a boca, me genera mucha bronca, y lo he dicho públicamente y en privado, a las cuestiones de municipalidad y gobierno de la provincia, turismo, deporte, cultura. Muchachos, Maradona vino acá, entrenó para el Mundial de Fútbol, el tipo más famoso de la tierra, habló maravillas de los territorios pampeanos, habló maravillas de los habitantes pampeanos, se fue con la idea de volver, un detalle que yo cuento en el libro que me parece que queda trunco, yo supongo que queda trunco a partir de la efedrina, el doping, etcétera, pero Diego tenía planeado volver para el Día del Niño en agosto del 94. Entonces mi bronca es que quienes tienen que dar a conocer y colaborar a que esta historia se conozca, cuando yo hablo de la historia no estoy hablando del libro, hablo de la historia. Claro. ¿Sí? Me parece que hay ahí una falla. Y yo lo que veo, esto que vos decías, Pollo, en otros lugares, en esto de seguir leyendo e investigando a Diego, en otros lugares todos los años recuerdan que Maradona fue a jugar un partido amistoso con argentinos o que Maradona fue con la selección. Claro. Y acá en La Pampa parece que el tiempo y la tierra que vuela con los vientos de agosto y de septiembre lo van tapando. Entonces claro. mi queja es, muchachos, hagamos algo con esto. Insisto, no con el libro, con la historia. Claro. Sí. Che, y en el momento, ¿cómo se vivió? ¿Qué recopilaste en el momento? ¿Fue un suceso para la provincia la llegada de Maradona o fue casi secreta y ahí bastante guardada entre ahí en alguna caja, medio que nadie entendía bien que estaba Maradona? ¿No sé qué gracioso? Porque me lo permitió el estudio para el libro, digamos. En general lo que sucedió es que la gente que sabía, que era muy poquita, y en el libro está contado ahí, tenían como la orden, si se quiere, de mantener secreto, justamente porque donde Diego iba era como patear un hormiguero, digamos, se armaba un lío bárbaro. Claro. Entonces, bueno, la gente que se encargó un poco de la logística, de poner los lugares para donde Diego iba a entrenar, a vivir, lo mantenían en secreto. Finalmente, por algo que muy bien no se sabe cómo, unos minutos antes de que el avión aterrizara ese domingo 10 de abril, una radio local lo anunció, con lo cual por eso se conocen imágenes del aeropuerto de Santa Rosa con un montón de gente, que los distintos medios van tirando entre 500 a 3.000 y pico de personas. Claro. Bueno, se enteraron que Diego llegó, ¿no? Entonces yo digo, bueno, era la noción que yo tenía, un pibe de 14 años en aquel momento, digo, me da la sensación de que solo lo tuvimos presentes los pampeanos, que nos enterábamos que Diego estaba acá.
a partir de la lectura para escribir el libro, lo que me di cuenta es que todos los medios nacionales estuvieron acá. Medios gráficos, medios televisivos, los periodistas del momento, desde Sergio Hendler, Arcucci, Bonadeo, el Chavo Fuchs, Juan Manuel Pons, ¿Estuvieron ya esperándolo en el aeropuerto o fueron llegando a medida que trascendía? Fueron llegando, claro, llegando. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que finalmente lo que yo creía que solo había sido de Santa Rosa y alrededores, o incluso de la provincia de La Pampa en general, terminó siendo una cuestión más nacional. Entonces vos ves los diarios de esa semana, todos los diarios nacionales, La Pampa era tapa. Entonces, eso no suele suceder. El Pollo decía en esto de Tucumán, una provincia grande, populosa, La Pampa no lo es. Afortunadamente no somos tapa de revista, y cuando lo somos por cuestiones malas, como ha pasado con algunos casos judiciales, etcétera. Bueno, esa semana La Pampa fue la tapa de todos los diarios. Y con el tiempo encontré material de otros países, y La Pampa ha salido en un montón de documentales desde Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos. Entonces ahí viene un poco esto de la crítica a no hacer conocida esta historia, porque resulta que la valoraron desde un montón de lugares, menos nosotros que somos los que vivimos acá. Y te iba a preguntar, Diego, vos estuviste ahí en el lugar, tenés una particular cercanía con la historia, ¿y qué sentiste cuando volviste al campo? Yo estuve en Abril cuando fui, y pasa algo ahí, ¿no? Es un lugar, no sé, capaz que es la manija propia de uno, pero sí. ¿Vos qué sentiste? ¿Vos volviste y qué sentiste? Primero que hay que decir que el casco de donde entrenó Diego, de la casa, está igual. Claro. El mismo empapelado, la misma mesita de luz, la misma cama, los mismos espejos. Entonces te sacude, digamos, ¿no? Claro. Cuando uno es maradoniano, no es cualquier lugar ese lugar, digamos. A mí me pasó, Pollo, que increíblemente yo conocí el campo un 30 de octubre con el profe Signorini. De 2016, por allá. El profe justo había venido a dar unas charlas, yo no lo conocía, sí nos habíamos tenido contacto y nos conocimos ese día. Y un diario y una radio local que habían cubierto la avenida de Diego en aquel momento gestionó la ida. Entonces para mí fue muy motivador, muy movilizante ir un 30 de octubre al campo con Fernando, uno de los protagonistas de la historia. Entonces, ahí conocí a los dueños, conocí esto que vos decís. Efectivamente la casa parece detenida en el tiempo, casi a propósito como para tenerlo ahí como un mural, como un museo. Y después fui una vez cuando Dalma vino a grabar el documental, ese que, de 4 o 5 capítulos. Entonces volví al campo con Dalma, que también había estado, la hija de Diego. Entonces las veces que fui, es cierto que siempre me movilizó como una energía particular. Y hoy, entre la tonelada de fotos que uno podría poner de Diego para su cumpleaños, para saludarlo, yo elegí una foto del marito de afuera con la caída del sol, esto que hablábamos al principio. Porque efectivamente las veces que fui, cuando te vas del campo, que cerrás la tranquera ahí a la vera de la ruta para subirte al asfalto, en esa última mirada en retrospectiva, ¿no? Como, me despido y no sé cuándo vuelvo, hay ahí un aura, será la manija, dijo el Pollo, que nos damos los maradonianos, y no para spoilearlo, pero el libro termina con esa misma imagen. Claro. Con eso de Maradona dando vueltas entre el ocaso y los caldenes y la vera de la ruta y el maizal. Hay una imagen muy poderosa que me pasa cada vez que voy. Y que contrasta con esa primera frase, ¿no? de Maradona cuando llega al lugar donde se va a entrenar, y ve que había un televisor blanco y negro y lo prende y dice: hijos de puta, ¿a dónde me trajeron? ¿No? Ahora lo épico es lo que le responde Signorini a Fiorito, digamos, ¿no? Esto que contaba recién Diego, esa vuelta a los orígenes, y es el Diego... ¿Sabés qué pasa, Pollo? Sí. Perdón que te interrumpa, pero a mí me pasa algo cuando escucho que por ahí cuentan estas historias en algunos lugares, porque te hablan de Estancia, vos lo conociste.
Yo tengo la idea de que la estancia la tiene el dueño de la Serenísima. Claro. Sí. Donde tiene un lago, una pista de aterrizaje, un helipuerto, donde tiene caballos de carrera y aves exóticas. Claro. Y una casa gigantesca. Bueno, eso es una estancia. Esto es un campo que la gente tiene, donde tiene vacas, donde tiene ovejas, donde siembra maíz. Entonces, nada de esto que uno cree cuando dice la palabra estancia sucede ahí. Claro. Y cuando vas te encontrás con esto, efectivamente, en una casa con comodidades muy básicas. Con esto no estoy tirando diciendo que era un rancho, ni mucho menos, pero tampoco era un hotel 5 estrellas. Claro. No era la casa del Diego en Dubái, tampoco, ni mucho menos. No. Claro. Bueno, y estuvo ahí. ¿Y por qué llega y quién lo lleva a ese lugar específicamente? Esa historia es maravillosa. Contala, Diego, porque es increíble. ¿Viste esas cosas que uno dice que la suerte es estar en el lugar justo, en el momento justo? Bueno, me parece que es un poco eso. Diego, después de los balines en su quinta de Moreno a principios de febrero del 94, se va unos días a Oriente, al balneario Marisol. Y ahí lo conoce Ángel Rosa, el dueño del campo. Ahí lo que se da, un poco contado y que yo voy jugando con esta imagen, es que había en un lugar como muy desolado, gente que va a la playa a nada, a estar tranquilo, y entre convidarse un mate y una pastafrola, un pedazo de pastafrola, nos vemos mañana, lo invitan a jugar al truco, entonces una noche van a un pub donde bailan con Claudia, Dalma y Janina y juegan a las cartas. Y al día siguiente se repite esto del mate y la pastafrola hasta que llega el momento de que Ángel Rosa tiene que volver a La Pampa y le da en un papel escrito diciéndole: Diego, si en algún momento quiere ir al campo a descansar o a tirar unos tiros, yo le dejo mi número de teléfono. Chau, y se acabó. Claro. A mí me da la sensación de que Ángel Rosa nunca pensó que la historia iba a continuar, ¿no? Entonces, cuando a principios de abril Diego decide jugar, o por lo menos intentar jugar el Mundial de Fútbol, aparecen lugares donde se podía entrenar. Imagínense que eso es cuestión de levantar un teléfono y tener un gimnasio hipermoderno a disposición, pero claro, la noche, los ruidos y las luces quedaban en la esquina. Claro. Entonces Fernando, Marco Franchi deciden buscar el lugar casi más alejado de todos y ahí es donde aparece La Pampa. Entonces lo llaman Ángel Rosa diciéndole: Ángel, somos... Y Ángel, que había vuelto de aquella visita a la playa y le cuenta a sus amigos que había visto a Maradona, no tenía pruebas. No era cámara de celulares, no había nada. Entonces, bueno, mostrame una foto que tuviste con Maradona. No tengo nada. Entonces los vecinos y los amigos lo llamaban y decían: hola Ángel, habla Diego. 1, 2, 3, hasta que el tipo dijo: váyanse a la mierda, ya me hinché ya con esto. Cuando llama a Fernando y Marco Franchi para hacerle, le sucede esto, cree que es un chiste. Corta una vez, llaman, corta 2 veces y le dice: che, hay que darle un dato muy potente de que somos nosotros. Entonces ahí Franchi dice: decile, le dice a Fernando, que yo le gané una mano con 33 de mano al truco. Claro. Llaman, le dan el detalle y Ángel dice: es verdad, claro que es verdad, lo que pasa es que usted cortaba. Bueno, y ahí coordinan que en unos días van a venir a La Pampa. Me imagino el momento de ese hombre, ¿no? De pasar la incredulidad a eso, no, es verdad, va a venir Maradona a la casa, claro. Es impresionante, sí, la verdad. Pero ¿saben qué? No lo vivió como un fanático, quizás porque no lo era, punto uno, y quizá porque nunca se metió demasiado, digamos, le dio el campo, por supuesto iba todos los días a ver si faltaba alguna cosa, si estaban bien atendidos. Tenían gente que habían contratado como para limpiar el casco alrededor de la casa, había una empleada doméstica que ayudaba a limpiar la ropa, a lavar la ropa, etcétera. Pero creo que nunca lo vivió como un fanático. Tanto que cuando llegan Claudia, Dalma y Janina el día jueves de esa semana, le dice a Diego: Diego, no tenemos otra cama como para que duerman cómodos. Y Diego le dice: no se preocupe, Ángel, en Fiorito dormíamos 10 juntos, así que acá 4 nos vamos a poder acomodar. Impresionante. Muy bueno, increíble. La verdad que es impresionante. Ha sido un gustazo total, Diego, hablar con vos y lo vamos a agarrar al libro, a leerlo. Yo todavía no lo leí. Ahora mismo me lo llevo a casa, no dejo que el pollo se lo lleve. Compraste uno hace rato. Lo voy a comprar también para regalarle a mi papá. ¿Cuándo recupero el dinero si no? Claro, ahí está. Pero bueno, la verdad que ha sido un gustazo y vamos a leerlo al libro y es una historia impresionante, ¿no? De las tantas que tiene Maradona
y en este caso contada además en detalle, con esa provincia también, que es cierto lo que dice Pollo, para muchos de los que vivimos acá en el norte, una provincia alejada, muy lejana. En todo sentido. En el imaginario. Y creo que parte de lo que vos describís como un defecto o una cuestión, una deuda que tienen para contar la historia, me parece que tiene que ver también con un bajo perfil en general de los pampeanos. Me parece, ¿no? Sí, ¿saben qué? Mirá, qué observador. Tuve la suerte de charlar con el ex gobernador de la provincia, Rubén Marín, en aquel momento. Y Marín, viejo, zorro, observador, me dijo lo mismo. Me dice, vos sabés, Diego, me dice que cuando charlamos con Maradona, yo le decía esto: quizá por nuestra descendencia de determinados países europeos, el pampeano es muy respetuoso. Entonces, justo coincidió algo que Diego necesitaba y valoró, que es esto de hacer cordones donde Diego se bajaba para ir a entrenar, con que algunos sí lo quería tocar, por supuesto, pero en general hubo un respeto como muy fuerte. Y Marín decía esto: yo entiendo, dice Marín, que tiene que ver con nuestra descendencia de algunos países muy puntuales de Europa, que son como más fríos. Entonces, bueno, fíjate el detalle que vos marcaste, en el libro también está contado por el ex gobernador. Perfecto, bueno, te mandamos un abrazo grande y vamos a tener seguramente nuevas oportunidades de charlar. Cuando quieran, a disposición, y Pollo, nos vemos por ahí seguramente la semana que viene. Nos vemos ahí en el Congreso Maradoniano, va a ser un gusto. Pero cómo no, siempre, Diego. Un gusto. Diego Dal Santo, autor de los libros Diego en Números y Maradona en La Pampa. La verdad, buenísima la charla. Es increíble. De los libros maradonianos que yo he leído últimamente, de lo mejor, porque esto rescata una historia hermosa, ¿no? Para quienes somos... Vos me preguntabas recién por qué maradonismo muerte, ¿no? Sí. Y la premisa de este programa especial, porque sabemos que hay otros programas especiales en estos momentos más mainstream, ¿no? Es recuperar el Diego más cercano a nosotros, el del interior. En este caso es el interior del interior, ¿no? De un campo en La Pampa. Y me parece que ahí hay un contacto más con Diego que con Maradona. Esa famosa frase de Signorini, ¿no? Con el Diego voy a todas partes, pero con Maradona no salgo ni a la esquina. Esa vuelta épica de Diego tiene que ver con reencontrarse con Diego, ¿no? Y no tanto con el Maradona, con esa figura, con todo lo que eso implica, ¿no? Totalmente. Y esto que marcaba a Diego, ¿no? Una población respetuosa, que no interfería, ¿no? A pesar de que para ellos era que pase el cometa Halley, ¿no? Claro, ¿Qué pasa en La Pampa, digamos? Pocas cosas realmente, ¿no? Y entre esas cosas pasó Maradona. Ni más ni menos. Momento de la música, vamos a volver enseguida, suben los muchachos, del tucumano, Alfredo, Santi, y hacemos un cierre, nos queda todavía ¿Nos queda nota más? Una de las estadías de estas federales del Diego. Perfecto, bueno, lo vamos a charlar. ¿Está pasando bien vos? Sí, de 10 me tengo que ir porque me están esperando, pero mando un saludo a Melina Giacomo, que está escuchando el programa, maradoniana, dice que es maradoniana como pocas y bostera. Bueno, nada, eso. Y participo que voy con esto a la fiesta esta de la Bolívar. Ah, muy bien. Mirá esa foto del Diego. Yo voy no por una birra, sino por el cajón, Perfecto, me parece espectacular. Que se haga cargo el muchacho. Hubieran dicho que se podía alquilar smoking para ir. De una. Bueno, nos vemos ahí entonces en un rato. Dale, perfecto. Nosotros vamos con música maradoniana como siempre. Tenemos un poco más de este especial, la verdad. Pasaditos de hora, pero vale la pena, me parece. Comienza tu espacio publicitario. El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Se han incorporado tomógrafos nuevos, ecógrafos, mamógrafos.